el grueso de la administración pública cobra el primer día hábil, o el 30, o el primero, o el 31, según. Si no es fin de semana, generalmente cobran el último día del mes o el primero del que sigue. No ocurre lo mismo en ninguno de los municipios, a excepción del de Río Gallegos, que paga siempre en tiempo y forma. Los demás municipios que dependen, digamos, de este dinero del que estamos hablando, están pagando entre el 10 hoy. Tal vez algunos, si tienen suerte, está cobrando hoy. ¿Sí? Mitad de o mes. la primera semana. Vamos, casi. O la primera semana. Bien. Caleta Olivia, tengo entendido que entre el 8 y el 9 cada mes paga. Y encima con sueldos mucho más. Sí. Nosotros somos, digamos que de Río Gallegos, los trabajadores municipales son los que más cobran de toda la provincia, incluso más que muchos de la administración central. Central. Yo no sé cómo estará ahora, pero me acuerdo que hace unos años, una jefatura de departamento era lo mismo que una dirección provincial, como para que te des una idea. Wow. No sé si ahora se habrá aumentado o algo. Aplaudan que la primera salida en streaming de la... No. Y ahora está saliendo por la televisión y no se maquilló, se puso colorada. Yo no autoricé el uso de la imagen. Está colorada como... Roja no, se puso rosada porque ella es muy grande. Entonces, Aplaudan, no deje de aplaudir a la gente que pedía, ¿dónde está la chica esa? ¿Cuántos años tiene? 15, no, ¿quién es la chica tan bonita? Es la Ella Brita, es la ahí chica está. que los acompaña desde las 13 horas. No, sí, no estoy acostumbrada. Y eso que uno dice, ¿no? Pero ni te subís, mire, nosotros te en subís arriba de un principio- escenario, bailar, cantar, tocar y te molesta que... Oh, ahí estoy. Bueno. ¿Viste? Pero sí, soy de una personalidad de la infancia muy tímida. Esto de ponerme roja, lo tuve que trabajar toda la No vida. diga. Obvio, porque siempre amé el arte y la comunicación. Yo jugaba a la radio cuando era chica, entrevistaba a mi Sí, mamá. Claro, pero Y- viste, nosotros... Por eso elegí la radio, porque nadie te ve. Ya- Bueno, nosotros decíamos Nada, lo mismo todo con rompe. Claudia, nadie nos ve, no te hagas drama, decíamos. Y ya está. Tenemos que acostumbrar, porque en principio me dijo- era como muy molesto. Una tener persona la que cámara. conozco ayer me dijo, ay, volvieron a la radio. Sí, desde febrero. Me dice, no, dice, porque ayer estaban chequeando Facebook y los volví a ver. Claro, que pero volvieron es que al estábamos streaming. al aire, Claro, siempre yo no, estuvimos le al digo, aire. volvimos al streaming, le digo, pero estamos desde febrero, volvimos. Claro. Bueno, vale la aclaración. Si hay gente que si no ve algo en las redes, Sí, es cierto. no existe. No 100.9, recordá, si tenés una En la en calle, el auto, en la ofi, en la radio. A mí- Guárdenlo. Se está metiendo como un mic. Ahí está, el de Clau, me parece. Sí, el de Clau hace ruido. Sandro quería decir algo hace un El rato. cable. Le no. veo cara de Ya me querer olvidé. participar. No, que voy a llevarlo hacia otro plano. hacia Dale. otro plano. ¿De qué? Astral. Sí, exactamente. Que Brian Álvarez estuvo en la presentación de Capusotto. Sí, Estuvo Capusotto ayer en... Hubo Río críticas, Gallegos. ¿Negativa? Sí. Sí. Por el sonido. El sonido ¿Sí? horrible. enteraste? Sí, se escribió una crítica. sí, hoy mucha gente- estuvimos hablando de eso. Vos sos el que siempre llega tarde. El real siempre llega. Fuera de contexto. Bueno, llega no, tarde. es que ayer la verdad que estaba re en otra, Estaba en nunca otra fui. Hay gente, es todo lo que contaron las personas que fueron. Se levantaron y se fueron, muchas personas. Ah, ¿por qué? Porque no se escuchaba, entonces era como ver un teatro mudo. Y dice, nos contaba Brian, una pena porque pasaron videos de toda su trayectoria, de los distintos personajes, porque de todo por 2 seguramente- pesos. Mucha gente, la entrada 25.000 salía. Claro. Y nada, y algunos se fueron porque no estaban disfrutándolo. Claro, aparte no es mímica, ¿no? Es- Claro. Es como decía Juli esta mañana, es muy grande el boxing, tenés Sí. que tener un muy buen sonido. Yo calculo que el sonido debe haber estado previsto para el Teatro del Obispado, que era donde Tal se iba a cual. realizar la... Un teatro tiene su acústica, Claro. además. Era de por en sí. el Obispado, ¿no es En el cierto? Obispado iba a ser, Originalmente, sí, claro. Y debe haber estado previsto para ese ámbito, y al cambiar de lugar, obviamente rebota. Debe haber claro, habido pero- mucha demanda de entradas, Sí, ¿no? seguro. Sí, y la seguro. gente dice que coreaba al principio, no se escucha, no se escucha. Lo dijeron una vez y después lo dejaron de decir porque para no incomodar a Capusotto también, porque Sí. él viene de lejos a dar un show, no lo vas a estar todo el tiempo diciendo no Claro. se escucha, pobre. No, y aparte, por ahí no depende del artista. Claro, No, ¿qué vas a es hacer? quien presta la logística para el espectáculo, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Por El si la folleto que persona- está ahí, que es de Posa Mate, Sí. el folleto que está usando Sandro de Posa- Sí. ahí tiene la agenda de la misma productora para hasta septiembre. Bien, Tienen bien. un show por mes, todo referido al humor, al stand-up, así que después también se puede Igual- comentar. Yo estaba viendo, sí. La mandaron a reimprimir todos esos folletos y ahora también agregaron que viene parlantes. También. Trae tu propio... Trae tu propio auricular y lo enchufás en la butaca. Me Ahí gusta está. eso. Bluetooth. Por Bluetooth. Vos sabés que me
dice acá Brian que estuvo muy lleno, bastante lleno para hacer un espectáculo de humor, pero me llama la atención esto de que vengan artistas humoristas, porque es como habla también el síntoma de la época, ¿no? Como la gente tiene ganas de reírse, ¿no? Sí, hablábamos más temprano de la gente tiene ganas de hacer cosas que le hagan bien, porque hablábamos, no sé, 300 personas anotadas en la diplomatura en arte terapia, no sé cuántas participaron en las jornadas también, o sea, todo lo que tiene que ver con ambiente, con reírse, hay ganas de salir un poco de lo que está pasando, Sí, sí. del contexto político, social, que todo está mal, hay mucho despido, entonces hay ganas como de que hayan propuestas que generen esos espacios. Así que bienvenidos sean, a pesar del tema del sonido. ¿No querés quedarte fuera de contexto? Sí, no, mirá Estamos que metiendo es. colorete, así que podés No, vámonos. tranquilamente encajar como una pieza de rompecabezas en este Un día programa. si quieren vengo a cebar mate. Ahí va. Otro día. Otro Pero día. no, No, te vas a quedar. No. hice mate lavado. No sé, hice el primer mate y ya estaba lavado. ¿Qué pasó? No sé. Pero hace mate. Hay Hago. gente que no hace directamente mate. Ah, no, bueno. Así que no, mejor que ni hablen. Y hay gente que toma sola. Sí. No te toca y no te va a tocar por el resto de la Excelente clima tarde. laboral. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por Laurita, todo. Lo dejamos. Sus problemas. Voy a poner colorada, Laura. No tengo nada que ver con los problemas de fuera de contexto. Hasta acá llegué tarde. Gracias, Rodrigo, que ya está preparándose, esperando Sí, que sí. terminemos de hablar para tomar su lugar. Brian también. Chao. Buen fin de. Hay carreras este fin de semana, así que va a ser. Transmisión de Radio Nuevo Día. Va a Sí, ser sí. un fin de semana de mucho trabajo. Gracias a Juli, a Jeremías, que estaba más temprano en las redes, Sandro, Beto, Clau. Prepárense. Buen Quiero fin que. de semana. ¿Nos deja un tema? Sí, No. el Ongen, hoy temprano decía rotación de hombros porque hay que bailar. Ajá. ¿Van a bailar? ¿Ahora? Frente a la cámara, Ni ¿no? pedo, no. Ah, bueno. ¿Vos vas a bailar? Claro. Si vos bailás, bailamos todos. La estás poniendo en el desafío. Claro. Bueno, para vos que estás escuchando el programa, aunque se hagan así como que lo están disfrutando. Lo que va a sonar es Los Ángeles Azules con Natalia Lafourcade Ay, haciendo lindo. Nunca es suficiente. Chau. Temazo. Mira cómo bailo, chingue, tingue, tingue, tingue. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal. Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado en nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero a ti. Mi corazón está lleno de dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad
Me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar. De Iztapalapa para el mundo, con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, y Natalia. Yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Jugando a enamorar, noches entre historias que nunca tienen final. Dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. La pausa del rock. Seguimos celebrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día, www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades, a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés Internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Rick. Letras y energías. Este otoño 2025 queremos que el rock argentino suene más fuerte que nunca. Suene más fuerte que nunca. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Cima Construcciones, una empresa santacruceña, te ayuda a hacer realidad el sueño de la casa propia.
Si querés dejar de alquilar e invertir en tu hogar, contamos con planes de obra 100% financiados. Otra opción, inicio inmediato con entrega mínima. Cima Construcciones tiene una posibilidad para cada economía. El sueño de la casa propia en Santa Cruz hoy está más cerca que nunca. Asesorate con nosotros al 2966 74 41 48. Cima Construcciones, una empresa santacruceña. Tu casa propia más cerca que nunca. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Yu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunícate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Es tiempo de rockear. Este otoño 2025 hace que nuestra música te acompañe siempre. Radio Nuevo Día, música y noticias. ...32 pasaron de las 3 de la tarde y no hicimos ni la presentación, señor. En la selección musical y puesta en el aire, el Rorro, me acordé, Rodrigo Poloni. Hay streaming y si hay streaming está el multitasking, Julián Quirós. La producción general de este programa y la co-conducción a cargo del señor Sandro Batman Díaz.
Y quienes te acompañamos hace un montón ya. ¿Hace cuánto que estamos al aire ya? Ay, no ¿Un sé, año y medio? ya no. 2 años y medio, 3. Siempre preguntó lo mismo hace como 4 años. 4 años ya. 3. Qué aguante que tiene Beto, por favor. La señora Claudia Rataro aquí. Qué aguante que tengo, por favor. A mí nomás se me ocurre. Justo me engancharon haciendo acá, revisando ¿Estás cosas. del celular. bulineando a alguien? ¿Por qué me ponen? No sé por qué me dejan en esa imagen. Más buena que yo no hay. Soy más buena que la Vitina. Más buena me gusta la frase más buena que la así. Más buena que. No, me parece Que la que Vitina. sí, me parece más buena que la Vitina. ¿Qué es la Vitina? Bueno, dale, estoy listo. Chau, 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 chau. Vámonos. Deja. Sopa de Espacios. Ah, ahí está. No te daban Vitina cuando era Vitina chico. se llama. Con postre. Era un postre, igual le podía hacer con azúcar quemada. Claro. con Cuando tengas hijos vas a tener que darle Vitina. Para que vengan grandes fuertes. Sí, o el Nestum. La ahí está. Vitina o el Nestum, un clásico sí. de los chicos. Son nombres raros. Aparte, o sea, han trascendido 4 generaciones mínimo. Vos tenés que haber crecido a Vitina. A Vitina, claro. Sí, creo que si no, vas y le preguntás a tu vieja cuando la veas. Le preguntás, mamá, tal cosa. ¿Sabes por qué? Porque De la radio, decilo vos. yo nací prematuro, entonces sí o sí seguramente estas cosas Y sí, fallaron algunas cosas. Salieron algunas cosas media golpeadas en el proceso. Le faltó Vitina. A algunos le faltó. A una gente que yo conozco le faltó Vitina. Sopa, dijo. Sí, le falta olla. Falta un golpe de horno. Un hervor. Sí, me gusta. ¿Siete vecinos fuiste? ¿O más, no. más chiquito todavía? No, creo que 7. Creo que 7. 7, 8. No era tan. Complicado, dicen que de 8 meses. Sí. Viste que dicen que es preferible que sea 7 7 mesino que 8 mesino porque algo que tiene que ver que se empieza a desarrollar. Algo de respiratorio. No quiero decir una boludez que me van a vedar del hospital regional que nos escuchan. No hoy. Un saludo a la gente Pero- de Neo. Sí. Estamos saludando a los chicos de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Patagonia Austral. Han venido con la profe, con la encargada. La querida profe. Mariana Altieri. Mariana anda por ahí, le mandamos un gran saludo. Y ya lo están viendo a Rodrigo, que es lo que está haciendo, y después lo vamos a invitar al estudio. Así que vamos a estar charlando un rato. No se vayan. Vamos a estar charlando después. Sí, me dio nostalgia eso. A usted tenemos una actividad. Hace un tiempo yo iba a recorrer las radios también, así como ¿Ah, estudiante. Sí, porque la carrera de comunicación social que cursé no la terminé, la que están estudiando los chicos, hacían ese recorrido en ¿No la terminaste? No la terminé, me recibí en otra universidad. En ETER. Está bien. Pero también Porque hicieron él tiene recorrido. plata, él puede pagar No sé, pero- pagaba el alquiler y eso, y después matecito. Todas las semanas, matecito y arroz. Y Vitina. Y Vitina. Y Vitina. ¿Viste que hubiera conocido la Vitina? Claro, te hacía una sopa, te podía hacer un postre. Claro. No, Claudia. Sí, Después le podemos tirar un par de recetas con Vitina. ¿Qué tanto? Sí. Pero es lindo el recorrido de medios. Aparte. No, aparte los pibes van conociendo, viste que no es lo mismo la teoría que ir al lugar in situ, Sí. por ahí, cuando te toca ir a hacer la pasantía, que Sí, no sabes ahí- qué te va a pasar, no sabes qué te van a pedir que hagas, porque todo teoría hasta ese momento. Después cuando te toca la pasantía, decís, bueno, tengo que trabajar en serio. Exactamente. Claro, sí, viste, sí, porque sí. deben ser los nervios, te deben ir por dentro, ¿no? Sí, yo siempre me acordaba las 5, las 4W. Claro. Claro. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Why, Exacto. when, who, why. Sí, Exactamente. la W, sí, claro. ¿La saben, chicos, esa? Sí. No sé si ¿Cuatro la son ven. 4? 4. cinco. When, who, why, where, dónde. ¿Por qué? Ya está, Bueno. ya está. Ya ¿Qué, está, me co- falta uno. qué, Sí, cómo, igual en la cuándo, dónde? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Exactamente, ahí está. Exactamente, básico, Cinco, lo sí, más la básico básica, sí. para hacer una entrevista o lo que Claro, sea. sí. Ahí va. O para cuestionar a alguien que llega tarde, ¿no? Ahí está. Claro. O para armar una excusa. Exactamente. También. Exactamente. Puede hacer buen Fundamental. uso o mal uso de esas Así es. 5. Ahí va. Ahí va. Muy lindo viernes, me encanta. Está hermoso el viernes. Todavía Presenté a seguimos. todos. ¿Querés que te diga cómo está el clima? Sí, por favor. 14 grados 8 décimas la actual en la capital de la provincia. El cielo ligeramente nublado, la visibilidad es buena.
la humedad 44%, la presión 1001.8 hectopascales, el viento sopla del cuadrante noroeste a 12 kilómetros en la hora para lo que resta de este viernes. Por la tarde, probabilidad de chaparrones aislados, lo mismo ocurrirá durante la noche de este viernes 11 de abril de 2025. Ahora sí dijimos todo y falta el teléfono 51 60 51 para que te comuniques con nosotros. Bien, ¿se acuerdan que el otro día, hace un par de semanas, le hicimos una nota a 2 chicos emprendedores que Sí, organizaban una feria? 18 Bueno, y vamos a recordar, 12 y 13 de abril, mañana y pasado, Sí. van a estar en el Tenis Club. Lo recuerdo porque una de mis compañeras, que yo dije, le voy a pasar el Estuvo escuchando dato. la radio. Claro, ya se anotó y va a participar el día 12, Ella es el sábado emprendedora. 12. Ella es emprendedora y va a estar participando, así que bueno, la feria Creciendo Juntos, que organizan Candela y Kevin, va a estar en el Tenis Club el día 12 y 13 de abril de 15 a 20 horas, con creo que como 100 stands hay, Sí, ahí de va. todo. Ahí va. Así que bueno, Genial. le damos un empujoncito a los chicos. La Juli le hace un city tour a los chicos de la carrera de comunicación, le está mostrando todas las instalaciones de la radio, qué lindo que puedan venir y conocer porque- la radio, que conozcan todo el espacio Sí, donde estamos trabajando. Porque por ahí si no te hacen una entrevista no conoces un medio de comunicación, digamos. Sí, sí. Si no es algo que observas. Ahí va. Recordamos que la feria de la que habló Claudia tiene... ¿Cuántos años tenían los chicos? ¿18 y 19 años? 18 y 19 años tienen. Claro. Increíble, ¿eh? Y fue el día que vos tuviste que quedarte en tu otra labor. Ese día vinieron los chicos y No, hablábamos. no, él estaba. Estábamos. Ah, es verdad, estábamos. ¿Te acordás que muy jovencitos los veíamos y tenían como 80 expositores, dijo? Sí, ahora 100. 100 va a haber mañana y pasado 100 en el tenis. expositores. 100 expositores, ni más ni menos. Mirá vos. Así es. Así que bueno, yo voy a ir porque vamos a hacer el aguante a mi compañera de trabajo que va a estar ahí vendiendo. Así que seguro que el sábado voy a estar ahí visitando la feria. Qué bueno, ¿Viste? che, qué bueno. Comprando poco mejor porque así estoy no- muy pobre, pero bueno. Bueno, tampoco vos querés todo. Y bueno, chanchada, sí. 20 Pero bueno, todavía estamos a 12. Hay gente que todavía tiene un hay resguardo. gente que tiene efectivo todavía. Sí, hay gente que A todavía nosotros nos está- da vuelta y ni pelusa. Ni pelusa. Ni pelusa nos saca. Hay falta algo. ¿Qué? Ya en esta larga apertura de viernes relajado. Sí, Falta vamos algo. relajados. Estamos tranquilos. Tenemos nota que anda dando vuelta por acá. Así que no vamos a tener para hablar largo tendido. Podemos hablar largo con los pibes de comunicación. Exactamente, pero quería... Faltaba algo en esta apertura, que es mandarle saludos a todos los taxistas, a los Ubers, a los Uber truchos. Muy bien, ¿y a quién más? A los remiseros. ¿Y a quién más? A los camioneros. Ahí va. Claudia, ¿querés agregar a alguien? ¿A los transporte escolar? También, al transporte escolar, también. Transporte escolar, qué loco, ¿no? Debe ser ir escuchando Radio Nuevo Día, te vas enterando que hay paro y tienen que volver los pibes a la escuela. Sí, a digo, las la casa, ¿no? combis, a las Claro, combis. A las combis, sí. Ahí va. A todos que Ahí nos va. escuchan. Y a toda la gente que nos escucha en distintos puntos de la ciudad, a la gente de la administración pública, a la gente de la municipalidad. Sabemos que hay gente que escucha en el Consejo Deliberante. Hay muchos comercios que acompañan la tarde de su labor con la radio. Teníamos uno ya enfrente, en Lisandro de la Torre, justo enfrente al Consejo. El Dragstore que está ahí, todo el día está con Radio Nuevo Día. Pero No me digas. todo Ah, el qué día, bueno. con los parlantes afuera. Sí, señora. Ah, mira qué bueno. Yo le mando un saludo porque siempre, desde que De estábamos... todo hay en ese kiosco. En ese kiosco de ustedes todo cruzan hay. de todo. Bueno, de todo. Todo lo que quieras está ahí. Está ahí. Genial. ¿Viste? Me encantan esos kioscos porque yo siempre... Vos vas y pedís una aguja, necesitas una aguja a las 11 de la noche, vas, la pedís y la Me tienen. encanta. Yo soy esa persona que sale del súper y dice, me olvidé, Me olvidé lo esencial, tenía que comprar sal. Lo compro en el kiosco de enfrente del supermercado, que lo compraron en Anónimo, lo compraron en el supermercado, para no decir marca, y te lo den al doble, obviamente, ¿no? Pero lo tenés. Para los Sandros que hay sueltos. Sí, Siempre va a caer algún Sandro que se El olvidó. domingo a la noche, cuando seas papá y tu hijo te diga, ¿sabés que tengo que Una presentar? cartulina. Mañana tengo que llevar una cartulina amarilla Mañana tengo y que llevarla llevar pintada de una color, maqueta de los témpera planetas, rojo. sí. Y vos, domingo 10 de la noche, si lo voy a matar al pendejo este. Lo primero que pensás. Tengo Y que después- llevar un después mapa te acordás del físico kiosco. político de África. Después te acordás del kiosco. Por suerte el perro todavía no necesita nada de eso. O del almacén Ramos General de El tu perro. vecino, decís, voy a ir a ver si hay en el almacén. Y en el almacén, efectivamente, hay. Qué genio el del almacén
que dice, voy a pedir un par de Cartulina, de mapa, cartulina, de plasticola. cosas. Es un héroe nacional, Sí, ¿no? sí, es sí, como, ahí los concejales Acá en tendrían el que de hacer mi algo. barrio, Hay una, Un reconocimiento. No te reís, pero en el de mi barrio hasta naipes conseguí. ¿Querés jugar Sí, a las cartas? no, pero Naipes fundamental. conseguí todo. Claro. Fundamental. ¿Qué otra cosa me acuerdo que saludaba? Bueno, no boludez, pero los escarbadientes, ¿no? Como siempre, está la En el picada, súper, todo. claro, pero en el súper. Sí, no es muy común que en un boliche barrio haya. Sí, ¿cómo no? puedo decir. ¿Los ves colgados por ahí, sí, al lado de los puches y al lado de los escarbadientes? Sí, señor. Sí, yo me acuerdo una vez en un kiosco de mi barrio, que no voy a decir nombres, que decía... Aquel está anotando porque atiende dependiente de cosas y anota todo. programa de kiosco. Siempre, pobre, se esconde. Pobre. No, pero Este no. es el kiosco de mi barrio, no sé cómo dice que está muy bonito. Está petitero porque está en el centro. ¿no? Exactamente. Claro, distinto. Pero el kiosco de mi barrio, que era tipo una casa, entraba y salía y dice, yo me acuerdo que vi un cartel que decía, se hacen trabajos. Y yo quedé pensando, che, ahí en el kiosco dice que se hacen trabajos. Sí, decirle que venga a cortar el pasto, lo dijiste vos. Y yo Y dije, después- pero me quedé pensando, entonces hacen tipo magia negra, digamos. Era Claro, era eso. Era referido a eso. Claro, ¿Era trabajo. eso? Claro. Sí, era... Lo que me va a decir que no conocés alguna brujería. No sé yo, pero... No, vos no sabés hacer brujería, pero digo, conocés alguna. No, de esas sí, ya señoras? sé, Sí. no conozco ninguna que lo haga, pero sé que, bueno, que existe eso. Pero Sí. yo siempre me acuerdo que el cartel, ¿viste? A mí, por ejemplo, yo veo que se hacen trabajos y yo pensaría que se hacen trabajos prácticos, de alguna materia o algo. Por eso te digo, ¿no? Dijiste, ¿usted corta el pasto? ¿Hace No. trabajo? ¿Qué trabajo Claro. hace? No, Albañilería, ¿no sabés qué? Ni me animé a preguntar. Amarres. No, exactamente. No, pero creo que le daba cosa a la Para señora. responder, entonces digo, bueno, ¿para qué pregunten? Dijo. Claro, exactamente. Y dice, ¿estás haciendo qué trabajo? Dice, ¿qué necesitas? Exactamente. ¿Qué Sí. necesitas, querido? Y ahí a la vecina. Y ahí depende de lo que necesites. Sí, sí. Por Yo en capaz ese que- momento me acuerdo que hubiese dicho aprobar unas materias. Yo hubiese dicho eso en ese momento. Un trabajo en el petróleo, plataforma. Vos con el tema ¿Tenemos apertura. tema? Sí, dale. ¿Tema apertura recién? Exactamente. 4:15 de la tarde. Sí, Qué arrancamos. bárbaro. Pero Chicos, hoy tenemos el momento relajando, déjenme Tenemos a tiempo, los porque chicos, tenemos a necesito, los sí. invitados. Le mandamos un saludo a Javier Cebeso, que está escuchando desde que arrancamos. Dice, Pongámosle algo tarde. para arriba, pongámosle a Javier. Sí. Sí, enganchadísimo. Escuchamos Yo no me sentaría en tu mesa. Ay, de los fabulosos Cadillacs. Ay, sí. Del disco Yo te avisé de 1980. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Por más que quieran callar toda nuestra voz. Por más que quieran sacarnos de nuestro lugar y piensas que solo somos un puñado de mierda, no podrán quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que ayer. Ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos porque solo estás. Por más que quieran tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Y si después no crees lo que te estoy diciendo, mira mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje aunque me veas mal. Voy a saltar toda la noche sin parar de silbar. Estás riendo pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Hey.
No, no, no. ...48 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Continuamos en este fuera de contexto, más fuera de contexto que nunca hoy, en este lindo viernes que tenemos terminando esta semana, la segunda del mes de abril. Qué rápido pasan los días, amigos, qué rápido. Vamos a charlar con un amigo de la casa, él es también comunicador, sí, está del otro lado de la línea Mauro Mori. El organizador del festival FEPCA, que ya va por la 18 edición, si mal no recuerdo, 18ª ahora, 18 y 19 de abril. Y dentro de la edición de FEPCA hay una edición para los niños. A propósito de esta situación, de esta nueva organización que tiene que ver con la inclusión de los más peques de la casa, está Mauro del otro lado de la línea, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Mauro? Claudia, Sandro y Beto, te saludamos desde Radio Nuevo Día. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias como siempre por la amabilidad de darnos un espacio, así que bueno, gustoso de hablar con ustedes, el saludo cordial. Bueno, contanos, Mauro, un poco de qué se trata este tema de FEPCA Kids. Bueno, esa es una nueva propuesta que hemos llegado al acuerdo de poder presentarlo, lo veníamos hablando hace varias ediciones, no avanzábamos, y bueno, esta vez se dio en la 18 edición de FEPCA, como bien decís. Vamos a presentar el FEPCA Kid, que es una jornada de 3 a 18 horas, donde van a poder asistir, bueno, toda la familia, está dedicada obviamente a los niños. Y en este caso en particular hay una hora de 16 a 17 de show de Finito, que bueno, es un payaso que está actualmente en TikTok rompiendo las redes a full, así que bueno, nada, los chicos saben de Finito y bueno, tienen la posibilidad, vienen de Tucumán, así que un largo viaje a visitar el sur. Y bueno, van a encontrarse con inflables, con el juego, va a estar con la conducción de Yamila Mayorga, que es profe de música, casualmente de niños, así que conoce mucho del tema. Así que bueno, una nueva propuesta que está ahí pendiente para los más peques, así que bueno, quedan todos invitados. ¿Cómo inició la idea? ¿Cómo se te ocurrió ir por este lado que es por ahí bastante diferente a lo que vienen trabajando, pero me parece que va a tener una muy buena convocatoria, porque me parece una muy buena idea? Bueno, ojalá que sí, esperamos que sí, la verdad que es un esfuerzo importante. Vienen 4 personas con Finito porque hace su show que está recorriendo todo el país, estuvo en Carlos Paz, la verdad que le fue muy bien. Y nace un poco, yo soy papá, tengo un niño de 9 años, va de la mano por ahí, digamos, el ver las opciones que por ahí para los niños estaba medio pendiente, entonces hablándolo con él y con amiguitos de él, le fuimos dando forma y después bueno, me junté con el equipo y terminamos de concretarlo, ¿no? La idea es que también los productores que participan del FEPCA puedan participar en el evento, entonces van a tener una nueva oferta también con horas que de repente no se estaban ocupando, ahora se van a poder usar para atender al público. Así que bueno, nada, está bueno porque abre nuevas puertas. La idea es traer un show nacional en todas las FEPCA Kids que se hagan dentro de las 6 horas, 5 horas que dura todo el evento, ¿no?
Así que bueno, nace un poco eso, de la mano del ser padre, el vivir el día a día y el buscar propuestas o cosas para los chicos, que de repente es una ciudad que todos sabemos, tenemos pocas cosas para los chicos, así que bueno, nada, me parece que está bueno todo lo que se genere, ya sea del Estado o de lo privado, está bueno, así que bueno, hicimos la apuesta y aquí estamos ultimando detalles. Me imagino que estarán a full mode y también recordarle a la gente que es solo un día la presentación del show, ¿no? Para niños. Claro, correcto. Sí, es el día sábado de 13 a 18 horas. Bueno, va un poco preferido porque es toda la logística que hay que armar, desarmar, limpiar, es todo realmente una movida importante. Así que es solo el día sábado, que también pensamos en el sábado, que es por ahí el día más libre de los papis que pueden acompañar. Y bueno, habíamos arrancado con una propuesta menores de 5 no pagan, que es en realidad lo que se hace en todos los eventos infantiles, pero lo estiramos a 10 años, cosa de que pueda ser más abierto y que de repente sabemos la situación actual está difícil, así que nada, menores de 10 no pagan, pagaría mamá o papá que acompañe, de repente hay hermanitos todos de la misma edad, van a entrar todos de forma gratuita, así que bueno, es el sábado 19 de abril, ahí mismo en el boxing, donde también hacemos FEPCA el 18 y el 19, y el FEPCA, como siempre, va a estar en su horario habitual de 19:30 a 5:30 de la mañana, con todas las propuestas gastronómicas, cerveceras y demás. Así que bueno, en este caso el FEPCA aquí van a haber inflables, va a haber una cabina de fotos sin costo adicional, digamos, para que se puedan llevar una foto de recuerdo.